Y en el día de hoy vamos a seguir con lo que veníamos trayendo hasta este momento. Recordemos que en el primer estudio que nosotros hicimos vimos acerca de la iglesia posapostólica. En ese estudio de iglesia posapostólica vimos que después de la muerte del último discípulo, que fue el apóstol Juan, que abarca los años 30 al año 100, se empezó a conformar lo que se conoce como la iglesia primitiva, ¿cierto? Recordemos rápidamente cuál fue el primer punto que estudiamos. Precisamente fue la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, el famoso día de Pentecostés, donde el Señor envió el Espíritu Santo sobre los discípulos. En segundo lugar, vimos que el concilio de Jerusalén, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, fue un hito importante para la edificación de la iglesia primitiva, porque en él se dio consenso a esa controversia que había en el interior de la iglesia de Jerusalén de si que los gentiles eran miembros o no eran miembros de la iglesia. En ese tiempo se definió que sí, porque la promesa también era para ellos. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de ascender que ellos iban a ser testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y también vimos las primeras persecuciones que se dieron a la iglesia primitiva, unas causadas primeramente por los judíos, ¿cierto? Otras causadas por Nerón y otras causadas por el emperador Domiciano. Bueno, por favor, un hermano que nos lea la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ese es el texto base con el cual nosotros estamos haciendo todo este estudio. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Bueno, nosotros vemos ahí cómo el Señor Jesucristo le da la promesa a los discípulos de que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros vimos en el domingo pasado la vida de Atanasio de Alejandría, un hombre que fue muy grande para la historia de la iglesia. Precisamente él pasó, él fue un gran personaje porque precisamente él defendió la doctrina de la Trinidad, la divinidad del Verbo que se había encarnado para salvar a los pecadores. Y esto se legalizó, se formalizó en el concilio de Nicea del año 325. Yo creo que eso fue lo más importante que nosotros aprendimos en la clase pasada. Incluso hay un himno de nuestro himnario que se llama Santo, 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 ¿cierto? Te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Realmente la tonada de este coro viene de ese concilio de Nicea. Entonces vemos cómo se va dando en el transcurrir de la historia, se va dando los resultados, ¿cierto? Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a ver nuestra segunda clase de la iglesia perseguida. El tema es la iglesia perseguida. Perdóname, Julio, que te interrumpa, pero debo mostrarles algo porque no estuve en la enseñanza pasada, pero sí debo recalcar en algo acerca de la Trinidad. En los 3 primeros siglos surgieron muchos pensamientos acerca de la Trinidad de Dios, ¿cierto? Y muchas personas, muchos teólogos, supuestamente, pretendieron dar respuesta o dar explicación a la Trinidad de Dios. Entonces usaron diferentes métodos, ¿cierto? Diferentes formas. Dentro de ellos está el modalismo, también estuvo el arianismo, que pretendían. Ellos no lo hicieron con el objeto de introducir una herejía. Debemos comprender eso. Y las herejías, ¿de dónde nacieron? De la misma iglesia. No fueron de otra religión. No, nacieron dentro de la misma iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces cuando nosotros queremos interpretar las cosas a nuestra manera, terminamos haciendo una herejía.
¿sí? Nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras la Santa Trinidad. Dios en tres personas. El enunciado de nuestra doctrina trinitaria es: nosotros creemos en un solo Dios verdadero, no manifestado, subsistente, existente en tres personas. El modalismo unitarios dice: nosotros creemos en un solo Dios que está manifestado en tres personas. Las manifestaciones son distintas. Es el mismo Dios manifestado en el Antiguo Testamento, es una sola persona, pero que se manifiesta en el Antiguo Testamento como Dios el Padre. Pero en un momento dado deja de ser el Dios el Padre para convertirse en Dios el Hijo. Y entonces viene a la tierra y hace la obra de la cruz. Y en un momento dado él se le olvida que es Hijo y se convierte en Espíritu Santo. Y como Espíritu Santo obra en la iglesia. Entonces es un solo Dios manifestado en tres personas. No es esta la verdad bíblica. La verdad bíblica nos habla de un solo Dios subsistente en tres personas. Y esta fue una lucha. Y hoy en día es una lucha con muchas personas. Algunos que manejan el Facebook, que manejan, y quedan como, los hermanos quedan como: ay, pero ¿qué será? Que si nosotros estamos bien, que si esta Trinidad es correcta o que no es correcta, que cómo será. Hermanos, cuando se ha pretendido explicar la Santa Trinidad, la gente ha caído en graves errores doctrinales. No estamos llamados a explicar la doctrina de la Trinidad. Estamos llamados a creer por la fe. Y la fe es conocimiento. No es que, yo creo porque creo, no, es porque me dijeron, no, es conocimiento de Dios, es relación con Dios, es dependencia de Dios y es obediencia a Dios, ¿cierto? O sea, yo creo porque sé, como sé, confío, y como confío, obedezco. Amén. Esa es la fe. Entonces, cuidado con lo de la Santa Trinidad. Siempre ha existido eso. No vamos a explicar la Trinidad. Si usted no la comprende, no importa. No es necesario comprenderla. Usted debe creerla porque está en la Biblia. Amén. Perdóname, Julio, la interrupción, pero creo que era menester para la iglesia. Gracias. Bueno, como decía el pastor, es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas, porque si están en la historia es porque han sucedido. Y como dice él, no es que ellos lo hicieron con la intención de crear una herejía, pero cuando las cosas empiezan los asuntos espirituales se empiezan a explicar desde nuestro punto de vista, desde nuestra opinión, caemos en este tipo de cosas. Bueno, entonces, iglesia perseguida, siglo II y siglo III. ¿Por qué se dieron las persecuciones a los cristianos? ¿Cierto? ¿Por qué se dieron las persecuciones a los cristianos si eran personas realmente, digámoslo así, admirables, por cuanto no eran rebeldes? Ellos eran sumisos, eran sujetos, eran respetuosos del rey, respetuosos de las leyes del Imperio Romano. Eran personas pacíficas. Pero ¿por qué sucedió esto? Existen unos motivos por los cuales esto se dio. Y esos motivos son motivos políticos, motivos sociales, motivos religiosos y motivos económicos. Eso lo vamos a ver en esta mañana. Bueno, entremos de lleno. Primer punto, motivo político por el cual los cristianos fueron perseguidos. Ellos fueron perseguidos por los emperadores porque se constituyeron en una amenaza para el imperio. Y esa amenaza estaba representada en que los cristianos hablaban de un reino. Ellos hablaban de un reino, el reino de Jesucristo. Y nosotros vemos aquí cómo el Señor Jesucristo también se le juzgó por la misma razón. Él le dijo al rey Herodes: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Herodes se perturbó porque Jesucristo era un maestro muy famoso en Israel. Entonces los emperadores vieron que los cristianos en ese tiempo, en el siglo I y II, también hablaban de otro reino y hablaban de otro rey. Y ellos tenían digámoslo así, el temor de que el poder del imperio romano se fuera a pique. Entonces, este fue una de las causas.
El segundo motivo fue un motivo religioso, y este sí que fue un motivo bastante marcado. ¿Por qué? Porque a los cristianos, como nosotros sabemos, ellos son moniteístas. Nosotros somos moniteístas, adoramos a un solo Dios que existe en 3 personas. El Dios, la parte religiosa del Imperio Romano era un imperio politeísta. Ellos, como decía el hermano Salomón en la clase pasada, ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Entonces esto entró en conflicto con la deidad del Imperio Romano. Pero todo este tipo de situaciones se empezó a dar en el interior del Imperio Romano digámoslo así, porque los cristianos eran personas místicas. Mística porque llevaban una vida totalmente contraria a la vida que una persona del imperio podía llevar, una persona normal del imperio podía llevar. Entonces se empezaron a generar en el interior del imperio muchos chismes, muchos comentarios y muchos malentendidos alrededor de la vida y de las costumbres de los cristianos. A los cristianos se les empezó a juzgar, ¿cierto?, de que ellos eran unos caníbales, por cuanto ellos cuando se reunían decían que comían carne y bebían sangre. Entonces esto en el interior del imperio era algo extraordinario. Entonces no, esta gente son caníbales. ¿Qué clase de tradiciones, qué clase de manifestaciones hacen esta gente? Ahora, cuando ellos decían que eran caníbales, es porque ellos, como el Señor les había dejado un mandato, celebrar, ¿qué creen ustedes? La cena del Señor, ¿cierto? Entonces, alrededor de la cena del Señor se generó este malentendido de que ellos eran caníbales. Segundo, a ellos se les consideraban de que ellos cometían orgías sexuales, que ellos cometían incestos con sus hijos, porque se trataban como hermanos, ¿verdad? El Señor dijo, ustedes son hermanos. Entonces, esta fue otra de las causas por las cuales se le empezó a perseguir. Bueno, en el tema religioso, como lo dije, había un choque entre el politeísmo del Imperio Romano y el monoteísmo cristiano, porque el monoteísmo cristiano era exclusivista. ¿En qué sentido? Existe un solo Dios y se va a adorar ese Dios. En cambio, el politeísmo del Imperio Romano decía de que no había problema en que toda esa cantidad de dioses que ellos adoraban se incluyera un Dios más, en este caso Yahvé. Pero Dios es Dios de dioses y los cristianos lo sabían, y ellos eran testigos de esto, porque la base de la iglesia primitiva fue Jesucristo y el testimonio de los apóstoles. Recordemos que allá en el capítulo 4 de Hechos, Juan y Pedro dicen, lo que hemos oído y lo que hemos visto, testificamos y creemos. El tercer motivo es el motivo social, y aquí también hubo una gran controversia. Esa controversia giró en torno a que los cristianos eran totalmente distintos al resto de los habitantes del imperio. Y esto era ofensivo para las autoridades civiles del imperio. Ahora, ¿en qué giraba en torno a que ellos eran distintos? Primero, aquellos no participaban del culto al emperador. Recordemos, como lo dijo nuestro hermano Salomón, se había instaurado un culto al emperador porque se creía que también él era un dios. Además de esto, los cristianos no participaban de fiestas culturales ni sociales del imperio, por cuanto en esas fiestas siempre se adoraba a una deidad del imperio. Entonces ellos entraban en conflicto directo con este tipo de prácticas, porque sus convicciones no se lo permitían. Y las autoridades y la sociedad romana dijo, no, esta gente realmente, ¿qué tiene? Porque son gente muy extraña, ¿cierto? Se generaron muchísimos rumores alrededor del cristianismo, alrededor de los cristianos. Y otra de las causas es que, como nuestro pastor siempre nos ha estado enseñando, la predicación del Evangelio trae frutos. Y uno de esos frutos era que mucha gente de las clases altas y de los nobles se estaban convirtiendo. Ahora, cuando ellos llegaban a la iglesia,
ellos se encontraban con una realidad totalmente diferente a la que ellos querían. Y es que en el interior de la iglesia todos los hermanos eran iguales, por cuanto el Señor Jesucristo así lo había manifestado. Un hermano que por favor me colabore con Gálatas 3, versículos 26 y 29, al 29. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 26. 26 al 29 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ok. Nosotros vemos aquí en esta cita que el Señor Jesucristo nos dice que todos han sido redimidos por Él, ¿cierto? No existe griego, no existe judío, no hay ni esclavo, no hay libre, no hay hembra, no hay mujer, sino que todos nosotros venimos a ser uno solo en Cristo Jesús. Y esto lo habían entendido muy bien la iglesia primitiva del siglo II y del siglo III. Y el último aspecto por el cual los cristianos fueron perseguidos fue un aspecto económico que giraba en torno a la compra de carnes, por cuanto las carnes eran sacrificadas a los ídolos. Y los primeros cristianos del siglo I, del siglo II y del siglo III no estaban de acuerdo con este tipo de cosas. Ahora, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo le deja claro a las iglesias de que realmente están sacrificados los ídolos, pero hay un Dios que es sobre todos los dioses, y que nosotros cuando comemos y cuando bebemos lo hacemos para el Señor. Sin embargo, esta situación se había entrado en controversia en el siglo II. Bueno, este tipo de situaciones había generado la persecución a los cristianos, pero muchos cristianos empezaron a mantener firmes en sus convicciones. Otros cristianos fueron mucho más débiles. Incluso ellos negaron la fe en el Señor Jesucristo a causa de las persecuciones de los emperadores. Por eso nosotros podemos ver en Mateo 10:33, alguien que por favor lo lea, Mateo 10:33, cómo se cumple la palabra del Señor en cuanto a los discípulos de Cristo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces esta palabra se cumplió en muchísimos que decían ser cristianos, pero ellos ante la presión que les había causado las persecuciones, negaron al Señor Jesucristo. Otros que eran fieles no lo negaron, sino que por el contrario, marcaron y sellaron con su sangre el testimonio de su fe. Como un segundo punto, nosotros vamos a ver la persecución de los emperadores. Y uno de esos emperadores que persiguió a la iglesia fue el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio, él reinó desde el año 161 al año 180. Él era un filósofo estoico, era un hombre justo y era un hombre que se guiaba por la razón. Resulta y acontece que cuando Marco Aurelio empieza a reinar, a él le tocó, digámoslo así, una de las partes más difíciles, porque le tocó lidiar con las invasiones militares de sus enemigos. Le tocó lidiar con muchas enfermedades que habían aquejado al imperio y por muchas inundaciones. Entonces, la conclusión a la cual él llegó de por qué esto estaba sucediendo en el imperio era porque los cristianos eran los causantes de todos estos males. Por no adorar a las deidades y a los dioses del imperio, ¿verdad? Entonces, él le había dicho, la razón por la cual esto está sucediendo es porque nuestros dioses están airados con nosotros. ¿Quiénes son los culpables de esto? Los cristianos. Entonces, él vio la oportunidad, digámoslo así, de su vida para perseguir a los cristianos. Pero nosotros vemos que más adelante, en los tiempos de Constantino, la convicción tal de los cristianos era tal y se estaba incrementando cada día más el número de los discípulos, que realmente casi todo el imperio ya se estaba convirtiendo en cristiano.
Entonces nosotros vemos aquí cómo la convicción de nuestra fe que hay en nosotros, si verdaderamente somos cristianos, nos va a llevar siempre a dar buen fruto, independientemente de la situación en la cual nosotros estemos viviendo. Entonces, Marco Aurelio le dijo a los cristianos, ustedes deben abandonar a su Dios. Esa idea de que ustedes tienen un Dios moniteísta, que ustedes adoran, esa idea no encaja en el interior del imperio. Los cristianos no hicieron caso a esto, sino que por el contrario se mantuvieron más convincentes que nunca. Ellos los vio como obstinados y rebeldes, y por eso Él los llevó a Él los persiguió. Ahora, en medio de esa persecución, mucha gente los ignoraba, mucha gente los odiaba, en las calles los insultaban, los golpeaban, los apedreaban, ¿cierto? Los llevaban presos y los presentaban delante de las autoridades civiles para que ellos negaran al Señor Jesucristo. Sin embargo, una de las situaciones positivas para la iglesia que se dio en este tiempo fue la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes, la unidad de los discípulos en torno a la fe cristiana. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 6. Alguien que lea por favor Efesios capítulo 5 del 3 al 6. Sí, señor. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Efesios capítulo 5 del 3 al 6. Esto es Estás equivocado, es el capítulo 4. 4. Perdón. Efesios capítulo 4. es 4. 4 del 4 al 6. Ahora sí. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, entonces nosotros aquí en este pasaje que leímos, vemos cómo el Señor nos insta a que nosotros mantengamos la unidad. Y esta unidad se manifestó en medio de las persecuciones a los cristianos en el siglo II y en el siglo III. Otro de los emperadores que persiguió a los cristianos fue Decio. Y Decio reinó desde el año 249 al año 251. Nuevamente, Decio, el emperador Decio. Marco Aurelio, ¿qué fechas estuvo? 148, 161 al 180. 131, 180. Decio. Al 249 al 251. Muy bien. Bueno, al emperador Decio también le tocó enfrentar problemas económicos y la estabilidad del imperio. Nuevamente se decía que esto era causado por la fe y el testimonio y la convicción de los cristianos. Ellos se les consideraron culpables por la decadencia que el imperio romano estaba empezando a generarse en él, ¿cierto? Y todo giraba en torno al mismo tema. No, el imperio romano es un imperio politeísta. Ustedes quieren imponer un Dios moniteísta. Entonces, nuevamente lo mismo. Ellos, las autoridades trataban y buscaban por todos los medios de que esta gente que eran considerados como incultos, como bárbaros, abandonaran su fe. Entonces esta fue la razón por la que este hombre Decio también persiguió a los cristianos. Tenemos a Valerio, él también acusó a los cristianos de ser los causantes de todos los males que el imperio tenía. Y el último de ellos fue Diocleciano. Diocleciano llegó al poder en el año 284 y durante los 18 primeros años de gobierno él dejó a la iglesia, digámoslo así, en un periodo de transitoria paz o de paz transitoria.
Ahora, nuevamente también los males que estaba teniendo el imperio eran achacados también a los cristianos. Y él sí que después de esto, él fue aconsejado por su corte de que los cristianos eran los causantes de todos los males, y él empezó una férrea persecución contra la iglesia. Tercer punto, ¿cuáles son los resultados de las persecuciones en el siglo II y en el siglo III? En primer lugar, la iglesia fue purificada, ¿cierto?, por la disciplina que el Señor permitió a su pueblo. Nosotros sabemos por experiencia propia que cuando el Señor trae disciplina a nuestras vidas es para quitar todas aquellas cosas que no le agradan, ¿cierto? Y que, digámoslo así, se interponen entre Él y nosotros. Entonces, durante todo este tipo de persecuciones la iglesia fue purificada. Los verdaderos creyentes y cristianos no negaron a Cristo. Los cristianos que eran falsos lo negaron. El segundo punto fue que el segundo resultado fue que la iglesia se empezó a unir, manifestó una unidad mayor. ¿Por qué? Causada por las aflicciones. Entonces esta unidad se manifestó en una unidad doctrinal. Tercer punto, como muchos cristianos huyeron de las persecuciones que los emperadores hicieron contra los cristianos, esto trajo la predicación del Evangelio a muchos lugares del imperio. Lo mismo que pasó en Jerusalén. Cuando los cristianos fueron perseguidos en Jerusalén, ellos corrieron a Samaria, corrieron a Judea y a otros lugares del imperio, y ellos estaban en la obligación de predicar el Evangelio. Entonces esto trajo una extensión del Evangelio. Y por último, en último lugar, durante el siglo II aparecieron los apologistas. Los apologistas son cristianos intelectuales que empezaron a defender la fe de los cristianos. ¿Por qué aparecieron ellos? Como dice nuestro pastor, porque en el interior de la iglesia, en el interior de la misma iglesia se empezaron a generar controversias de tipo doctrinal, como la del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ellos mismos allá se originaron los defensores de la fe. Ahora, ellos también buscaron dar respuesta a los emperadores y a las leyes y a los gobernantes de que ellos no eran causantes de nada, de que si lo que estaba sucediendo con el imperio romano y toda la decadencia que este imperio estaba manifestando era precisamente porque ellos se habían opuesto al Dios de dioses, a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces esto era como un juicio que Dios había traído sobre ellos. Bueno, y empiezan a aparecer los padres de la iglesia, los padres posapostólicos que también eran apologistas. Uno de ellos, muy famoso, es Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, él apareció en el año 107 aproximadamente, y era anciano y obispo de Antioquía. Él fue un mártir que selló, digámoslo así, su creencia y su fe con su muerte. Él fue llevado al emperador y fue decapitado. Otro de los mártires que nosotros podemos ver en este tiempo es el famoso Policarpo de Esmirna. Y nosotros leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien que por favor lo lea? Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Sigo? Sí, señor. Siga. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Siga. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengan miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Claro que sí. Entonces Policarpo de Esmirna fue uno también de los que con su muerte selló
el testimonio de su fe. Bueno, hermano, entonces hasta aquí nosotros llega hasta esta enseñanza. Vimos en primer lugar las causas de por qué los cristianos fueron perseguidos. En segundo lugar vimos cuáles fueron los emperadores más significativos que persiguieron a la iglesia. Y en tercer lugar vimos las consecuencias de las persecuciones. Dentro de estas consecuencias vimos la purificación de la iglesia, vimos la unidad de la iglesia, la extensión y la predicación del evangelio y el origen de los apologistas o defensores de la fe. Entonces, muchas gracias, y este era el estudio que yo traía para esta mañana para todos nosotros. Muy bien, hermano. Vamos a meditar un poquito más en ello. Uno de los asuntos políticos también fue la moralidad de la que luego habló Julio, ¿no? Es que para los emperadores un pueblo moral es bien difícil manejar, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día la iglesia ejerce tal moralidad en la sociedad al punto que los políticos persiguen a la iglesia. No, al contrario, se sientan allá los políticos, los cristianos como políticos, y tenemos pastores como este señor de la iglesia del Millón de Almas, ¿cómo es que se llama? Enrique Gómez. ¿Qué dices? No importa. Enrique Gómez, que fue reconocido como el peor senador de toda la historia. Un tipo supremamente inmoral que le roba plata a la gente. No, con una iglesia así, ¿cuándo va a ser perseguida? El caso de la iglesia en la época de las persecuciones era que la iglesia ejercía una gran influencia moral. Entonces toda la gente decía, mire, los políticos, miren lo que hacen, y miren lo que hace la iglesia. Entonces para ellos era ofensivo, como luego lo dijo Julio, pero era un ejemplo a seguir. Entonces la iglesia debe ser moral. Cuando la iglesia sea ética y moral delante del Señor, va a ser perseguida por el mundo, va a ser terriblemente perseguida. Y ojo con esto, hermanos cristianos, que vamos a ser perseguidos por nuestra moralidad. Dentro de muy poco tiempo, los cristianos verdaderamente bíblicos vamos a ser perseguidos porque somos intolerantes. Les voy a hablar de algunas intolerancias que nosotros tenemos. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto y la eutanasia. No, pero es que la ley dice, y es que sí, mire, es que hay que tener consideración cuando una pobre muchacha la violan, cuando no sé qué, nada de eso.